Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Clínica Sume. Hoy tenemos con nosotros a Manuela Berenguer Alonso. Manuela es psicóloga en Clínica Sume, es psicóloga sanitaria especializada en infantil y juvenil. Bienvenida, Manuela. Hola, encantada. ¿Qué tal? Bienvenido. Manuela hoy nos va a tratar un tema que me pareció apasionante, porque coincidimos en Clínica Sume y pues muchas veces hablando, ¿no? Pues qué es lo que haces, a qué te dedicas, y me comentaba que dentro de su campo de conocimiento trabajaba con las técnicas de tercera generación. Y sinceramente me Ujú. parece un tema apasionante que queríamos compartir con vosotros. Manuela, cuéntame en qué consisten las técnicas de tercera generación. Pues mira, Pedro, estas terapias surgen como una nueva corriente debido a que, bueno, a nivel de terapias psicológicas existe una primera generación, la cual se componía sobre todo pues, del modelo psicoanalítico, que se centraba más bien en el inconsciente, y aquellas terapias humanistas que resaltaban la autorrealización de la persona. A continuación, sobre mediados del siglo XX, surge la segunda corriente de terapias psicológicas centradas, como bien conoceréis, en el modelo cognitivo-conductual. Este modelo se basaba sobre todo en la modificación tanto de los pensamientos negativos como en la modificación de las conductas. Entonces, a finales del siglo XX, sobre los años 90, surge esta nueva corriente de terapias psicológicas denominadas de tercera generación, que lo que se basan es en superar este carácter mecanicista de las generaciones anteriores, debido pues a carencias que se fueron encontrando en las terapias psicológicas hasta el momento. Ujú. Oye, qué interesante, qué buena explicación. Uh -huh. ¿Y en qué consiste? Es decir, ¿cómo se hace este tipo de técnicas? Es decir, bueno, soy totalmente profano en este campo. Ajá. Vale, pues para poder entenderlas me gustaría antes explicar el concepto de eventos privados, que son aquellos pensamientos y emociones que surgen pues dentro de la mente de las personas. Entonces, bueno, partiendo de esta base, las características de este nuevo modelo de terapia se basan, en primer lugar, presentan una perspectiva contextual y funcional. ¿Qué quiere decir esto? Bien, pues que destacan la importancia del ambiente de la persona para explicar el comportamiento de nosotros mismos, indicando que toda conducta tiene una función en un contexto determinado, no surgen por casualidad. Y entiende que los eventos cognitivos, pues por así decirlo, tienen una función, una utilidad, un sentido. Por lo tanto, desde esta base evitan encasillar a la persona en las categorías diagnósticas que tanto nos suenan en el DSM o la CIE. Las terapias de tercera generación huyen de estas clasificaciones diagnósticas. Por otro lado, entienden el pensamiento como una manera de lenguaje interno. Es decir, se trata de una respuesta que nosotros mismos realizamos para responder a nuestros propios eventos privados, como he dicho, para nuestros propios pensamientos y nuestras propias emociones. Por lo tanto, la importancia de las terapias de tercera generación recae en la observación de nuestros propios eventos privados. Por último, me gustaría destacar que, por lo tanto, el objetivo de las terapias de tercera generación también consiste en una modificación, pero no en una modificación del contenido de estos pensamientos o emociones, sino en modificar la relación del propio sujeto con sus propios eventos privados. Ahí está un poco la diferencia. De tal manera que busca analizar la función de los mismos y favorecer la aceptación. Interesante. ¿Y esto Uh -huh. sirve para, es decir, es accesible para todos los públicos? ¿Todo tipo de personas pueden acceder a este tipo de técnicas? Bueno, existen diversas terapias, cada una de las cuales se centra en un tipo de problema específico para cada persona. Todavía se está investigando pues, la mejor utilidad de cada una de las terapias en ciertos problemas que podemos encontrar en diferentes personas.
Entonces, voy a explicar por encima un poco las terapias más importantes y cuál es como el foco de cada una de ellas. Ujú, Por ejemplo, en primer lugar encontramos la terapia de aceptación y compromiso de Ayes, y esta terapia se basa en 4 temas básicos, que serían, en primer lugar, buscar los aspectos importantes de la vida de la persona. Muchas veces las personas vienen a consulta y yo observo que hay una falta, una carencia de encontrar pues, aquellos valores o aspectos relevantes de su vida. Entonces, esta terapia, por ejemplo, se centra en encontrar un poco estos valores. Por otro lado, se basa también en la exposición, es decir, ampliar el rango de respuestas de las personas. Muchas veces caemos pues, en rutinas y en hacer siempre lo mismo y por lo tanto la aceptación y compromiso se basa en ampliar, en promover la flexibilidad de la persona. Por otro lado, también es importante destacar el distanciamiento de estos eventos privados, observarlos con una distancia para poder desactivar ciertas funciones de los mismos. Y por último, se basa en fortalecer a la persona, en hacerla también partícipe pues, de su cambio y de su mejora. A mí me gusta mucho un concepto que propone esta terapia y es el concepto de evitación experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues encuentran como un elemento común a múltiples de los trastornos el tema de el control o la evitación de los propios eventos privados, lo que produce finalmente el malestar. Por lo tanto, aboga por una aceptación de estos pensamientos desagradables y busca una mayor flexibilidad cognitiva. ujú. Mira, por otro lado, encontramos también la terapia analítico-funcional de Colin Berisai. Esta terapia se basa en la relación terapéutica y propone unas reglas que el terapeuta debe seguir. Entonces, se basa en el concepto de conductas clínicamente relevantes, haciendo referencia a que la propia persona en la consulta va a sacar todas estas conductas que para él suponen un problema y es el terapeuta el que debe darse cuenta de estas y promover nuevas conductas positivas, observando también pues, las consecuencias que tiene en el paciente la realización de estas nuevas conductas. Ujú. Por otro lado, pues mira, en casos de depresión, por ejemplo, se ha estudiado que es muy conveniente utilizar la terapia de activación conductual de Jacobson, que está integrada en estas terapias de tercera generación, y presenta el objetivo de incrementar la activación de la persona. ¿Para qué? Para aumentar las posibilidades de esa persona de acceder a nuevos refuerzos positivos, con la premisa de que es el sentimiento el que sigue a la acción y no al contrario. Por tanto, establece que existen cambios en la vida de la persona que le pueden llevar a una depresión. Eso es cierto y está ahí. Y es la propia evitación o escape de la persona la que mantiene esta depresión. Por tanto, aquí se trabaja a través de un registro de la conducta, de un establecimiento de metas, a través del acuerdo con el terapeuta y buscar un cambio progresivo para ir acercándose progresivamente a actividades que resulten un refuerzo natural para la persona. Interesante, perdona, perdón. Una pregunta que te quería Dime, Pedro, claro. formular, que es, has mencionado varias veces el evento privado. Yo quería saber qué es un evento privado. La gente que nos ve, nos escucha, te habrá oído hablar varias veces de eso y se habrá quedado quizás como yo un poquito desconcertado. Claro, sí, es un término nuevo, novedoso, que propone en estas terapias de tercera generación para hacer referencia a todos aquellos sucesos que suceden en la mente de la persona. Es decir, pensamientos, emociones, sentimientos. Por eso el término de privados, porque no sé, no lo puedo ver, no es una conducta, no es algo que a veces se exprese, simplemente sucede en el interior de la mente de la persona. Y se entiende que muchas veces la conducta es a consecuencia de estos eventos privados que están sucediendo. Entonces es importante el hecho de poder
observarlos, analizarlos y entender un poco pues la función que pueden estar causando. Me surge una pregunta, Ujú. no sé si igual es demasiado compleja, voy a intentar hacerla como muy sencilla, ¿no? ¿Cuál es la percepción o el paradigma que tienen las técnicas de tercera generación respecto a lo que es el constructo de la realidad? Es decir, de cómo la persona desde su aspecto privado se relaciona con la realidad. No sé si entiendo bien la pregunta, cómo se relaciona con la realidad, pero al final esa es un poco la base de las terapias de tercera generación, es decir, analizar cómo cada persona se está relacionando con su propio mundo, con su propio contexto, y a partir de ahí promueve pues esa observación y entender la función del comportamiento de la persona. Al final, cada persona vive su realidad de una manera muy idiosincrática. No sé si este término se entiende, pero de una manera pues muy personal, por las vivencias que ha tenido esa persona en el pasado, por la educación, pues por su propia genética o por múltiples factores, cada persona entiende la realidad de una manera única y en ello también depende la respuesta que ofrece a esa realidad. Y muchas veces, como digo, es el propio control de nuestro comportamiento el que nos está produciendo el malestar. Em, por eso esta tercera generación aboga por la aceptación. Es decir, te está sucediendo esto, tú estás respondiendo de esta manera por algún motivo. Vamos a ver cuál es ese motivo, vamos a entenderlo, vamos a aceptarlo y a acogerlo con cariño y no buscar el cambio, porque muchas veces es esa búsqueda del cambio o esa negación a lo que me está sucediendo lo que incrementa mi malestar. No sé si he Casi respondido bien todo. a... Por ir terminando, Manuela, yo quisiera saber, bueno, pues ahí entiendo que hay estudios científicos, ¿no? Que hablan del impacto, de cómo mejora la persona con esta técnica. ¿Es correcto? Sí, los últimos estudios, las últimas investigaciones ya están estudiando pues la eficacia y sobre todo la eficiencia de estos nuevos modelos. La diferencia entre eficacia y eficiencia es pues con el menor coste posible, porque también para la persona es muy costoso buscar este cambio de conducta, no es sostenible en el tiempo. Y bueno, se está demostrando que las terapias de tercera generación abogan por una más eficiencia y un más sostenible en el tiempo. Ujú. Qué bien, qué bien. Pues nada, recordarles a todos los que nos ven este vídeo que Manuela es psicóloga en Clínica Sume, que pueden solicitar cita. Actualmente también queremos recordarles que Clínica Sume hace 50, es el 50º aniversario y bueno, y que cada vez estamos más contentos y orgullosos de todo este camino, ¿no? Que tenemos experiencial también de atención al paciente en la ciudad de Alicante, que también podemos poner a su disposición consultas, pues, por ejemplo, con Manuela vía online. Y nada, dar las gracias a Manuela por esta explicación. Manuela, de verdad, me ha encantado lo que me has contado. Te Muchísimas buscaré por gracias. los pasillos para que me cuenten más cositas sobre este tema, porque me parece un tema fascinante que da para otros capítulos incluso. Nos vemos y muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Un saludo.